Mi nombre es Daniel Narváez. Este es el CIPA Grupo Donco, que está conformado por Orlando Sánchez, Nelson Montes y César Capela. Hoy vamos a darle paso al trabajo contextualizado de cálculo diferencial. Como podemos ver, el cálculo diferencial es una rama de las matemáticas que nos permite resolver diversos problemas, donde el cambio de la variable se puede modelar en un continuo numérico para determinar a partir de ello la variación de los elementos en un instante o intervalos específicos. A partir de todo esto, el cálculo está estrechamente relacionado con la derivada, ya que este es el principal estudio del cálculo diferencial. Y también le da un gran paso al límite, que es la herramienta que desarrolla la teoría del cálculo diferencial, la que lo diferencia claramente del álgebra. Desde un punto de vista matemático, las funciones de la geometría y la derivada de una función en cierto punto es la medida de la tasa del cual una función cambia conformemente a un argumento, se modifica. Esto es la derivada, que involucra términos matemáticos, una tasa de cambio, una derivada en el cálculo de la pendiente instantánea, dado en su punto. Esto corresponde a la pendiente tangente de la gráfica de dicha función en su punto. La derivada puede ser utilizada para conocer la concavidad de una función o intervalo de crecimientos a sus máximos y mínimos. A continuación les expondremos la primera unidad de cálculo diferencial, que son los números reales, que es el conjunto de los números reales que tenemos, que pueden ser números racionales, números irracionales y números enteros. Primero continuamos con los números racionales, que se le llama así a todo número que puede representarse como el cociente de dos números enteros denominados que sean distintos de cero. Como podemos ver en el ejemplo 5 séptimos, estamos viendo que el 5 está encima del 7, que el 7 viene siendo diferente de 0. Seguimos con los números irracionales. Un número irracional es uno que tiene infinitas cifras decimales no periódicas, por tanto no puede expresarse en forma de fracción. El número irracional más conocido es pi, que se define como la relación entre la longitud de la circunferencia de un diámetro. Y tenemos los números enteros, que los números enteros son todos los números de la recta numérica, que pueden ser positivos o pueden ser negativos, estando los positivos a la derecha del cero y los negativos a la izquierda. Vamos primero que todo aquí en los ejercicios de la unidad 1 que vamos a realizar. Como ejemplo que tenemos el primero, que es 9 menos 4 por 6 menos 16. Que esto, lo primero que tendríamos que hacer es la resta de 6 menos 16, que nos daría un total de menos 10. Que este menos 10 lo pasaríamos a multiplicar con el menos 4, que realizaríamos el cambio de signo. ¿Por qué? Porque negativo por negativo nos da un número positivo, que nos daría más 40, que sería un número positivo. Por eso es que cambia el signo que tenemos de resta a uno de suma, que nos daría 9 más 40 nos daría un igual a 49. Tenemos aquí el segundo ejercicio, que es 2 por 6 más 3 por 8 más 12. Lo primero que realizamos es la suma de 8 más 12, que pasa a multiplicar a 3 por 20, que nos daría un total de 6 más 60. Que esto nos daría 2 por 66, que sería igual a 132. A continuación le daremos paso a la segunda unidad de cálculo diferencial, que son los límites. ¿Qué es una función continua? Una función continua es aquella para cual instituidamente
Para los puntos cercanos del dominio se produce pequeñas variables en los valores, que es una función discontinua. Son de suma importancia en matemáticas, sin embargo. No todas las funciones son continuas. Puede ocurrir que la función no sea continua en todos sus dominios de definición. ¿Qué es el límite de una función? Es el concepto fundamental del análisis matemático aplicado a las funciones, aplicada al análisis real, al estudio del límite, continuidad y derivada de las funciones reales. ¿Qué es una función? Una función de f es una relación entre un conjunto dado de x llamado dominio y el otro conjunto de elementos y llamado condominio, de forma que a cada elemento de x del dominio le corresponde un único elemento de f de x llamado condominio. ¿Qué son los límites unilaterales? Las funciones no están definidas en los reales, a la izquierda o a la derecha, un número indeterminado. A continuación le presentaremos dos ejercicios de la unidad 2 sobre límite. Aquí tenemos límite de x cuando tiende a 0 es igual a x por x a la 2 menos 1 sobre x. A simple vista se puede ver que si reemplazamos el 0 en cada x presente, nos daría un límite 0 sobre 0, que es un límite indeterminado. Posteriormente, seguimos haciendo el ejercicio directo, ya que es un límite indeterminado. Cancelamos las x, lo que daría una expresión de 2x a la 2 menos 1. Aquí procederíamos a reemplazar el límite, que nos daría un total de igual 0 sobre 2 menos 1, que sería igual a menos 1. A continuación, seguimos con el ejercicio 2. El límite cuando tiende a 1 es igual a x a la 3 menos 1 sobre x menos 1. A simple vista podemos ver que si reemplazamos el 1 en cada x, nos daría un límite indeterminado, que sería 0 sobre 0. Posteriormente, seguiríamos con la operación. Lo que haríamos es cancelar los términos de los que están presentes, son los que se repiten, x menos 1 sobre x menos 1, son los que se cancelan, y lo que daría la expresión de x sobre x a la 2 más x a la x más 1 es igual a x más x más 1. Eso lo que haríamos es reemplazar el límite, y lo que daría 1 a la 3. Lo que daría 1, porque si multiplicarías 1 3 veces, quedaría 1. Más 1 más 1 y es igual a 3. A continuación, daremos paso a la tercera unidad de cálculo diferencial, que es la derivada de una función. La derivada es el resultado de un límite que representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en su punto. Como podemos observar, el siguiente esquema de la derivada de una función f es sí mismo es una función que nos referimos a esta derivada como la primera derivada de f, denotada con f' y su comilla. Y así sucesivamente se puede continuar de esta manera para determinar n encima de derivada o derivada de orden n o f, denotada por cuando n es mayor o igual a 4, f de n o de ni de x en. Teniendo en cuenta que la primera derivada de una función se puede determinar en su derivada de la primera que exista, esta derivada denominada de la segunda derivada o de orden 2 de f y denotada por f2 o de 2y de 2x
igual 2 o f. A continuación, ahora le presentaremos el ejercicio de la unidad 3, que es el siguiente. F de x es igual a x a la 2 menos 4x más 10. Aquí lo que posteriormente hicimos es encontrar la derivada de ambos lados. Principalmente lo que hicimos fue encontrar la derivada de x, que sería derivada de x a la 2 más derivada de menos 4x más derivada de 10. Y ya como sabemos que la derivada de una constante es 0, posteriormente lo que nos quedaría resolviendo toda la ecuación sería f de x igual a 2x menos 4 más 0. Como decimos, la derivada de una constante es 0, le dejamos el 0. También se puede dejar, aunque también se puede eliminar, eso no afecta al resultado. Y lo dio como saldo f de x igual a 2x menos 4. Tenemos por último y no menos importante, que es la cuarta unidad, que es la aplicación de la derivada. La derivada tiene una gran variedad de aplicaciones, además de darnos la pendiente de la tangente o una curva en plano. Por ejemplo, tenemos encuentra el máximo y el mínimo de la ecuación y de x igual a 2x. La x debe ir al cuadrado. Por el criterio de la primera derivada, obtenemos la primera derivada de la función y de x igual a 4x. Encontrando la raíz para la primera, tenemos y de 0 igual a 2, 0 igual a 0. El 0 debe estar elevado al cuadrado. Por lo tanto, tenemos algún máximo o mínimo en el punto x igual a 0. Para determinar si un máximo o un mínimo, tenemos que evaluar la pendiente antes y después de 0, es decir, en su variabilidad. Tenemos también el teorema de Roger. Suponiendo que es f en continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB. El teorema de Roger es una proposición del cuadro diferencial que establece que si una función de una variable real es derivable en el intervalo abierto y continua en la causura de este, entonces existe al menos un punto del intervalo en el que la derivada se anula. Tenemos el teorema de valor medio. Si f es continua en el intervalo AB y derivable en el intervalo abierto AB, existe un punto C contenido en el intervalo AB tal que f' igual, equivale a C, es igual a la razón de cambio promedio de la función en AB. Ahora tenemos los ejercicios de la cuarta unidad, que es calcular los números cuya suma sea 100 y su producto sea máximo. Tenemos la incógnita y los datos, que son x primer número y y segundo número. Tenemos que la función es x más y igual a 100. La función que haya maximizar es f de x y igual a xy sujeto a x más y, que es igual a 100, y que es igual a 100 menos x. Se escribe la función con una sola variable, que es f de x igual a x 100 menos x, y f de x igual a 100x menos x2. Se calcula los máximos y mínimos relativos, que sería f' de x igual a 100 menos 2x
100 menos 2x, que es igual a 0, y x, que es igual a 50 si x es igual a 50 y y igual a 50. Se comprueba que la segunda derivada de f' de x igual a menos 2 menor que 0 y máximo relativo. El primer número es 50 y el segundo número y, que es igual a 50. Muchas gracias por su tiempo. También podemos concluir que los números reales, como cuya función es necesaria para todo lo que ejercemos todos los días a diario, como los límites que de pronto nosotros tengamos problemas que necesitamos resolver con cada unidad vista en estos momentos, que son 4 unidades en 4 tiempos, que vienen siendo cada una más importante que la anterior para solucionar todos los problemas dados de una derivada de una función puede ser, o aplicación que puede tener una derivada en nuestros ejercicios de la vida cotidiana. Con esto concluimos todo lo respecto a este trabajo contextualizado de la materia cálculo diferencial.